Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí se siguen sumando, pero bueno, ya vamos a comenzar para aprovechar el tiempo y gracias por la puntualidad a quienes ya están aquí con nosotros. Bueno, en principio agradecerles, estamos muy contentos de haber podido coincidir en este espacio. Mi nombre es Vanina Angelini, yo soy responsable comercial en KeepCon. Y tal como decía la convocatoria, lo que queremos esta tarde es compartir con ustedes cómo la tecnología puede ayudarnos a entender mejor a nuestros clientes. Y en particular, no en cualquier momento, en el momento de las conversaciones, ¿no? Que es ese momento de la verdad que es tan importante, tan relevante, pero que a veces no contamos con las herramientas como para poder analizarlo en profundidad, ¿no? Entonces, justamente por eso y para responder a esa necesidad que veíamos en varios de nuestros clientes, nos unimos junto con Kenwin, o sea, confluyendo lo que es el expertise en gestión de Kenwin desde hace más de 20 años, junto con la expertise tecnológica de KeepCon, de hace más de 12 años que venimos desarrollando tecnología semántica, como para, digamos, crear una solución que es Logios, que es justamente lo que les vamos a contar en esta ocasión, y particularmente cómo responde Logios a estos interrogantes, ¿no? Cómo responde Logios a estas cuestiones que tanto afectan a la operación y cómo podemos mejorar todos los indicadores, no solamente lo que tiene que ver con lo tradicional, es decir, la atención, el checklist de auditoría, de calidad de atención, que es lo que tradicionalmente se ve en lo que son las conversaciones, sino también un montón de indicadores y de cuestiones relacionadas con el negocio que son sumamente interesantes y que se convierten imprescindibles para realmente hacer crecer la compañía y para realmente hacer crecer el negocio con una visión centrada en el cliente. Así que, bueno, sin más, los dejo en manos de los expertos. Gisela y Dan, les cedo la palabra como para que podamos comenzar. Muchas gracias, Vanina. Bueno, muy buenas tardes a todos y agradecerles también que se hayan podido unir esta tarde, ¿sí? Antes de comenzar a presentarles Logios, lo primero que queremos poner a disposición, van a ver el chat a la derecha para dudas o consultas que puedan ir surgiendo durante la presentación. Ahí las pueden ir escribiendo y las vamos a ir retomando al finalizar el webinar para poder responderlas. Y también a la derecha van a contar con una solapa donde va a haber un botón de contacto que también los que quieran pueden dejarnos sus datos para luego retomar el contacto y poder profundizar en algún aspecto que haya quedado o que quieran ustedes ahondar luego del webinar, ¿sí? Bueno, sin más preámbulos, como decíamos antes, vamos a contar qué es Logios, ¿no? Lo primero, para empezar, vamos a ver qué es Logios. Y Logios es una solución automatizada. Dame un segundito, ahí va. Gracias, Dan. Logios es una solución automatizada que lo que nos permite es poder gestionar el punta a punta de la experiencia del cliente y del negocio de una manera integral. ¿Qué queremos decir con esto? Entender lo que le pasa al cliente desde que inicia su contacto. En una primera etapa puede ser con un bot, un preatendedor, y luego interactuar con el agente y empezar a entender todo lo que ocurre en esa conversación, capturando todo desde diferentes perspectivas, ¿sí? Lo que nos va a proveer Logios es información desde diferentes miradas. Desde la mirada del agente, para poder entender en esas conversaciones si los agentes, los operadores, están ejecutando los procesos, la estructura de atención definida que le marcamos para poder trabajar, cómo están presentando las ofertas, por ejemplo, en una operación de ventas, o cómo están presentando las alternativas de pago en una operación de cobranzas, qué hacen de diferente, por ejemplo, aquellos que retienen más clientes en un proceso de baja versus los que no los retienen. Entonces, de esa manera nos permite tener primero esa mirada a nivel de ejecución del proceso por parte de los agentes. También nos permite tener la mirada procesando la información desde la experiencia del cliente, poder contar con información de por qué se contactan los clientes con nosotros,
qué necesitan, cómo reaccionan, por ejemplo, ante una oferta presentada, o cuál es el sentimiento que tienen durante la conversación, sentimiento de entrada, sentimiento de salida. Toda esa información la podemos ver a través de elogios. Otra mirada que también es sumamente importante para poder gestionar justamente nuestros contactos es la información de inteligencia de negocios. ¿A qué nos referimos con esto? No solamente es la ejecución del proceso, sino, por ejemplo, ¿cuáles son los motivos de no venta? ¿Por qué no logramos vender? ¿Por qué no logramos cobrar? O, por ejemplo, si estamos probando determinados scripts de ventas, bueno, ¿cuál resulta la herramienta o el script más atractivo para el cliente y que nos da una mayor tasa de éxito? O, por ejemplo, ¿cuáles son los motivos de contacto para poder analizar también futuras automatizaciones? ¿Quién tiene dentro de su plan de negocios esta gran iniciativa de poder reducir demanda y poder gestionar y automatizar contactos? Esto también nos permite sacar información desde elogios para poder drivear ese objetivo. Y la otra mirada que también nos provee elogios es la mirada del proceso. O sea, nosotros sabemos que cuando los KPIs están fallando, puede ser un KPI de experiencia como NPS, un KPI de retención, un KPI de cobranzas. Sabemos que hay fallas que corresponden a la ejecución de la gente, como hablábamos antes, y también hay fallas que corresponden al proceso. O sea que más allá que los agentes estén ejecutando lo que se tenía que ejecutar, puede haber alguna política que esté generando malestar en el cliente, que esté generando recontacto. Entonces, esto también lo podemos capturar desde elogios, entender, por ejemplo, cuáles son los canales que generan mayor recontacto o los motivos que generan mayor recontacto. Entonces, acá vamos a presentar a continuación cómo lo hacemos desde elogios, pero en base a esta mirada integral, lo que quiero que se queden como mensaje es que elogios nos va a permitir saber el porqué de los resultados. O sea, los resultados nosotros los podemos saber desde cualquier sistema. Podemos saber cuál es el NPS, cuál es el TMO, cuál es el indicador de recupero, de retención. El punto es entender las causales, cuáles son los porqués de ese resultado para poder justamente dar en la tecla en acciones más asertivas y que generen un retorno de la inversión, ¿sí? Que no podamos verlos mejorar. Entonces, van a ver que en la presentación vamos a recorrer, bueno, por qué podemos ver por qué el cliente nos evaluó de tal manera o por qué volvió a contactarse, por qué no logramos retenerlo. Son algunos de los cuestionamientos que podemos lograr la respuesta a través de elogios. Entonces, paso entonces el micrófono a Dan para que nos cuente un poco más sobre elogios y cómo elogios nos va a entregar esta información. Bueno, gracias Gisela. Bueno, de nuevo buenas noches a todos. Vamos a tratar de comparar cómo es el modelo tradicional de análisis de conversaciones y la mirada que proponemos, y un ratito después vamos a verlo en acción, así que no se preocupen si la introducción es un poco larga, pero la idea es dar un poco de contexto y vamos a ver esto funcionando en la realidad. Un análisis tradicional de las conversaciones es, tenemos un call center con muchos operadores atendiendo muchas llamadas y se hace un monitoreo. El monitoreo tradicional es un proceso 100% manual, ya sea en canal telefónico o también en canales digitales, chatbot, WhatsApp, redes sociales, termina siendo evaluada por humanos. Como normalmente las masas de conversaciones son muy grandes, los auditores humanos toman un muestreo usualmente muy pequeño, menor al 1% en general, o a veces cosas como, bueno, voy a tomar 5 muestras por cada operador por mes, lo cual difícilmente sea representativo de lo que está ocurriendo. Entonces, ese proceso manual es lento, no es exhaustivo, como decíamos, y conlleva no solo cuestiones de costos en dinero y en tiempo, sino también que es ineficiente, sobre todo porque no hay uniformidad. Tenemos varios monitores revisando miles de conversaciones y es difícil que tengan un criterio perfectamente uniforme y homogéneo para evaluar. Entonces, entre que tenemos un criterio no del todo estricto
y tomamos pocas conversaciones, es difícil tener una representación real de lo que está ocurriendo en el universo. Entonces, lo que nosotros proponemos es un modelo automático que analiza el 100% de las conversaciones, ya sea texto o voz, y eso obviamente genera, digamos, soluciona todos los problemas que habíamos mencionado antes. Es automático, es consistente, es más económico y se generan las eficiencias que se terminan traduciendo en mejoras en los KPIs, ¿no? Bajar el tiempo medio de atención, mayor satisfacción del cliente, es como un círculo vicioso. Tener una herramienta que realmente analiza correctamente lo que está ocurriendo nos permite tomar mejores decisiones y beneficiarnos. Esa es nuestra propuesta, una herramienta que es Logios, que pueda trabajar sobre los textos, en el caso de digital, o sobre la transcripción del audio, en el caso de voz, que vuelve a ser texto, y nosotros proponemos una herramienta de texto que haga todo este análisis automático. Para entender eso, entendamos bien qué significa procesar texto. Eso se llama tecnología semántica, o NLP, o PLN, que es procesamiento del lenguaje natural. Son distintos nombres para lo mismo, que es tratar que la computadora entienda lo que los humanos escriben. Los humanos tendemos a escribir imperfectamente, y sobre todo en las redes sociales, no somos muy respetuosos de la gramática, de la ortografía, de la sintaxis y todo eso. Y además, de por sí, naturalmente, los lenguajes como el español, el portugués, las lenguas naturales, nos permiten una enorme variedad de expresiones para el mismo concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos hablar de compra, el verbo comprar puede estar conjugado de muchas maneras, puede estar en voz pasiva, puede estar relacionado con otros elementos. Entonces, realmente para entenderlo para entender un texto hay que comprender bien cada palabra. Algunos competidores nuestros trabajan, y es la idea más común que surge, bueno, hagamos una nube de palabras sobre todas las conversaciones y vemos qué es lo que más se dice. O hagamos dos nubes de palabras, una que compare lo que dicen los operadores exitosos y una nube de palabras de los operadores que no funcionan tan bien, por ejemplo, para una venta, y vemos qué palabras usan más unos que otros. Bueno, eso adolece de varios problemas. El primero de los cuales es las palabras sueltas. Si no reciben un procesamiento inteligente, son eso, palabras sueltas. Entonces, en una nube de palabras que no es inteligente, comprar, compremos, recompra y compra son palabras distintas. En cambio, si nosotros tomamos la semántica de esas palabras y nos referimos que se refiere al concepto de comprar, agrupamos las palabras dispersas de manera más sólida y podemos efectivamente ver mejor qué se habla más y qué se habla menos. Pero para eso se necesita un sólido procesamiento del lenguaje natural. Una palabra como comprar, si tomamos las flexiones de tiempo, modo, persona y número, ya de por sí comprar se puede conjugar de mínimo 60 formas. Además hay verbos irregulares, etcétera, etcétera. Pero además la gente, como decíamos, no escribe bien. Escribe con faltas de ortografía, con repetición de letras, con puntitos, se olvida un espacio, pone un espacio de más. Si computamos todo eso, una sola palabra como comprar puede ser escrita mínimo en 50 millones de formas distintas. Y eso es lo que Logios, o nuestra tecnología por debajo de Logios, logra entender, que más allá de cómo lo escribieron, el concepto al que se está refiriendo el que escribió es el concepto de compra. Entendemos que es un verbo, qué características morfosintácticas tiene. Si dice comprárselo, se refiere a comprar algo a alguien. Todos esos aspectos que se llaman aspectos morfosintácticos son indispensables para realmente entender qué es lo que está sucediendo. Y esto que estoy hablando es para entender una palabra. Si queremos entender cosas más complejas como qué está sucediendo con una compra, más lejos estamos de que una nube de palabras o una nube de términos o una nube de tópicos nos ayude a entender, a tener un insight real de cómo mejorar la operación. Pero si uno tiene tecnología semántica, a partir de poder entender las palabras, puede construir por sobre eso, empezar a entender frases, pero más importante que frases, entender la estructura de la conversación. No es un mismo de sí, ok. Un sí, ok, no es lo mismo como respuesta a espérame un minuto, por favor, y el cliente dice sí, ok, ¿aceptás que te haga el descuento? Sí, ok. Entonces, sin estructura conversacional, sin una conversación profunda, no llegamos a ningún lado con la nube de palabras. Entonces, la idea es que Logios te permita obtener insight y conclusiones fuertes del negocio, como por ejemplo, cuáles son las características que hacen que se venda más,
cuándo conviene hacer una oferta de crédito, si conviene antes o después de cierto momento, a qué tipo de cliente conviene hacerle qué oferta. Esos son insights que Logios permite obtener, es lo que llamamos actionable insight, o sea, aprendizajes, insight, pero que nos permiten actuar, que nos permiten mejorar y entender lo que está pasando. Bueno, hasta ahora mucha cháchara, mucha introducción y mucha tecnología semántica. Vamos ya a la acción. Vamos a verlo. Ahí Bueno, va. voy a compartir la pantalla, ¿no? Dale. Ahí mientras se va conectando, va entrando en Logios. Lo que vamos a hacer es vamos a arrancar la navegación en Logios por uno de los principales desafíos que tenemos cuando gestionamos la experiencia del cliente, que es poder conocer y entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes, o sea, por qué se contactan con nosotros, qué necesitan realmente. Entonces, para poder ver eso, ahí Dan nos va a ayudar a ver cómo lo podemos visualizar en Logios, que es a través de un gráfico de torta de múltiples niveles. Ahí va. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Tenemos, por un lado, en el círculo central, los principales motivos que nos segmentan las distintas conversaciones que tenemos. Como Dan mencionó antes, nos procesa el 100% de las conversaciones. En este caso tenemos 7.875 conversaciones. Ahí Dan nos muestra dónde lo vemos. O sea, no es una muestra, sino de la totalidad de las conversaciones nos va diciendo, nos va detectando por qué motivos se contactan nuestros clientes. Hace un primer nivel de segmentación, que es servicio, baja y facturación, y después de ahí podemos ir buceando a distintos niveles y subniveles para poder ir al detalle que nosotros querramos obtener. Algo que es muy importante acá, y desde nuestra experiencia en distintas organizaciones, este tipo de información comúnmente, ¿cómo se obtiene? Se obtiene a través de la tabulación de los agentes. O sea, el agente, cuando recibe el contacto por diferentes canales, lo que hace es tabular después el motivo del contacto cuando hace el cierre de la conversación. ¿Qué pasa con esto? Por un lado, hay como diferentes criterios de tabulación. Ustedes sabrán muy bien, digamos, que no es del todo certero esa tabulación. Y acá lo que hace Logios es no se basa en la tabulación de la gente, sino que justamente lo que hace es capturar desde la voz del cliente, pura voz del cliente, cuál es el motivo por el cual se contacta, o sea, sin ninguna intervención de la gente. Y captura tanto el motivo inicial del contacto, porque quizás el cliente cuando se contacta presenta un primer motivo de lo que quiere hacer, pero también es cierto que durante la conversación van surgiendo otros motivos. Entonces, Logios va capturando el motivo inicial como todos los motivos secundarios que se vayan generando durante la conversación. Y esto nos permite tener este tipo de información tan rica como para poder después hacer distintos tipos de análisis. Análisis relacionados con, por ejemplo, para evitar consultas o para entender esta distribución. Vamos, Dan, vamos a centrarnos en el primer nivel. Te acoto algo. Dale. Otro punto relevante para que justifica que tomemos la voz del cliente para ver el motivo de llamado es que en algunas operaciones ponen primero un bot como preatendedor, tratando de sacar algunos motivos de contacto de encima, digamos, y después pasan al humano. Y los bots muchas veces ofrecen un menú. Entonces, algunas operaciones se quedan contentas con la categorización que se hace sobre el bot para entender el motivo de llamado. Pero cuando uno bucea un poco, que después lo vamos a ver, que nosotros también analizamos cómo trabaja el bot, vemos que en muchos casos el humano lo único que hace es buscar una opción en el arbolito para que lo pase, mejor dicho, el cliente busca una opción en el arbolito para que lo pase con un operador humano, lo cual invalida totalmente ese criterio de motivo de llamado, y lo único que realmente importa es lo que después le dice el operador humano. Así que eso es un elemento más por el cual conviene tomar eso, y no ni lo que seleccionó el operador, ni lo que seleccionó el propio cliente cuando navegó por el menú del bot. Buenísimo. Vamos a ver eso mismo. Vamos a entrar en el primer nivel que aparecía de apertura de los motivos. Fíjense, hay motivos relacionados con, hay un alto porcentaje de motivos que se relaciona con el servicio,
que eso no nos debería hasta llamar la atención, que nos contacten por un tema del servicio, de la facturación, pero lo que sí llama la atención en este caso es una alta cantidad, un alto porcentaje, cerca de un 28% de los contactos se comunican con nosotros para pedir la baja del servicio, ¿sí? Que es algo que definitivamente no queremos que ocurra. Entonces vamos a entrar ahí a ver qué está sucediendo. Ahí podemos tener, como comentábamos antes, distintos niveles de apertura, por ejemplo, de por qué nos están pidiendo la baja, si es por un tema de servicio, de precio, etcétera. Pero acá lo importante que queremos destacar, primero que acá ya nos va segmentando las conversaciones, y acá tenemos 1079 ya conversaciones de baja, y podemos seguir haciendo el drill down, ¿sí? Profundizando hasta que nos lleve Logios hasta el conjunto de conversaciones que tienen este mismo motivo de contacto. En este caso, fíjense cómo llegamos a las 1079 conversaciones de baja y podemos llegar hasta el 1 a 1 de esas conversaciones. O sea, podemos ir hasta el mínimo nivel de detalle, nos permite contar con esta trazabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es meternos, Dan, en alguno. Vamos al primer caso a ver qué nos depara este caso de baja, ¿sí? Y ver cómo Logios va interpretando la conversación. ¿Qué es lo que vemos acá? Por un lado, para presentar la pantalla, vamos a ver que a la izquierda tenemos toda la conversación del cliente y con el agente, ¿sí? Tenemos por un lado, ahí por ejemplo el cliente dice, hola, quiero dar de baja mi línea con el número. Ahí el agente le responde, hola Adasa, es un gusto atenderte por esta vía, podés indicarme el nombre completo, le pide los datos y ahí continúa toda la conversación poniendo no solamente el horario, sino cuánto los tiempos que va demorando cada uno en la respuesta. Y en la derecha tenemos como la síntesis de toda esta conversación a través de etiquetas. O sea, lo que Logios hace es a través de etiquetas que uno preconfigura, va capturando los puntos más relevantes que nosotros queremos detectar durante toda la conversación. Por ejemplo, ahí démosle clic ahí en la primera etiqueta. Fíjense, cuando le damos clic, en este caso es el motivo de contacto, que era una baja, porque entramos en la baja, y lo que les va mostrando y resaltando a la izquierda es cómo lee, cómo interpreta Logios, que es el motivo del contacto, que es a partir de lo que el cliente va diciendo, como decíamos antes. La voz pura del cliente captura que es un motivo de baja y a partir de eso van identificando otras etiquetas. Vamos a ver, por ejemplo, otras. A mí me gusta la de remarca el servicio. En una típica operación de retención, uno de los puntos que generalmente se hace es, cuando el cliente solicita la baja, es poder decirles, bueno, ¿qué se pierde si se da la baja, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay una remarcación del servicio porque cuando el cliente le dice que quiere cambiar, por ejemplo, de plan, ahí el operador reacciona dándole una devolución de, bueno, en este caso le va a recordar que va a perder el número a partir de ese cambio, ¿sí? Pueden ser otro tipo de puntos que nosotros podamos levantar. Y así vamos siguiendo con las otras etiquetas. Otra muy importante en este tipo de procesos es el de hace oferta, ¿sí? Es importante en un proceso de baja hacer algún tipo de oferta para lograr la retención del cliente. Entonces acá, fíjense lo que nos marca. Primero, lo que Logios detecta, como decía Dan, no son palabras sueltas, sino es la estructura de la conversación. Entonces, fíjense que lo que marca es, por un lado, el cliente pidiendo la baja, por otro lado, lo que hace el operador, que es el descuento, y ahí remarca lo que contestó el agente. Entonces, fíjense cómo también eso mismo, podemos ir a cómo es la solución de cómo finalizó esta gestión, que es rechaza gestión, que no le interesa, digamos, el servicio, igualmente se va a dar de baja. Y es la gestión no exitosa. Finalmente, ahí capturamos ahí va, no me interesa, le doy de baja el servicio, y tenemos la retención no exitosa, rechaza gestión y gestión no exitosa. Entonces, fíjense cómo acá lo que queremos mostrarles es cómo va capturando desde la voz del cliente los diferentes puntos que nosotros queremos ir capturando de la conversación que suenan relevantes para poder después analizar este proceso.
Este no fue un caso muy feliz, ¿no? No terminó muy bien. Así que vamos a ir a otro, pero antes de irnos al otro, espera, Dan, que me gustaría mostrar la parte de la etiqueta. De la encuesta. De la encuesta, exactamente. Acá. Ahí va. Tenemos encuesta en donde ahí también otro de los puntos que generalmente nos piden es de poder identificar qué agentes derivan encuesta y cuáles no. Acá también lo podemos levantar con este tipo de etiquetas para poder capturar esa información de la misma forma. Bien, vamos a cambiar de caso y vamos a ir a uno un poquito más feliz, que a ver si terminó ahí en el segundo, ¿no? Segundo, por lo menos tiene un sentimiento de salida positivo, parecería como que mejoró un poco el proceso, fue un caso un poco mejor. Entonces, a ver, vamos a ver acá también, bueno, el motivo, y acá hay algo importante para poner, por ejemplo, cómo finalizó el proceso, ¿no? Acepta gestión. Dentro de las etiquetas tenemos la de acepta gestión, ahí va. De vuelta, fíjense cómo va desde el pedido de baja, interpreta que le dio el descuento y después el ok del cliente, que de vuelta, como mencionaba Dan, el ok del cliente está relacionado con el descuento que le ofreció el operador, no, por ejemplo, con alguna otra conversación o alguna otra pregunta que le hizo el operador que no tenía relación con esta oferta que le hizo. Entonces acá finalizó un poco mejor este caso. Hace una oferta, estoy de acuerdo, Logios lo captura, o sea que a partir de eso después vamos a ver cómo lo podemos utilizar estas etiquetas para poder profundizar más los análisis. Y también otro punto que me gustaría acá mostrarles es, por ejemplo, acá en esta transacción va levantando acciones que hace el operador. Por ejemplo, chequea comprensión. Una de las etiquetas que vamos configurando para entender si los operadores están haciendo como una determinada estructura, por ejemplo, dice el chequeo de comprensión. ¿Cómo lo captura? A partir de lo que dice la gente, que dice con respecto a ello alguna duda. O sea, son típicas preguntas que hacen relación a ese chequeo de comprensión. Otro, por ejemplo, es chequeo de cierre. Ahí va. Entonces, a partir de lo que el agente le dice, lo podemos ayudar en algo más, hace relación a ese chequeo de cierre que uno apunta que la gente haga en ese tipo de conversaciones. Pero acá hay algo interesante, que es nosotros en este tipo de conversaciones podemos tener una cierta estructura que queremos que haga en la conversación. La última, por ejemplo, es la de encuesta, como le está marcando Dan ahí, que finalice la conversación derivando una encuesta. Y todo eso hasta lo podemos llegar a sintetizar en un checklist que aborde todas estas instancias que decimos que queremos que ocurran en la conversación. Y lo interesante es que Logios ahí puede capturar si ese checklist fue ejecutado o no. Lo podemos tener en la primera etiqueta. Ahí va. Checklist de performance. Bien, entonces, ahí cuando, en este caso, como el operador respetó todas las instancias de la estructura de la conversación como lo habíamos planteado, ahí nos aparece que el checklist está cumplido y ahí nos va resaltando en la conversación en qué parte puede detectar Logios, cómo le detecta Logios que ese checklist se cumplió, ¿sí? Entonces, eso también puede ser muy interesante para capturar no solamente temas de si hizo oferta, si la rechazó o si la aceptó, sino también ciertas estructuras de gestión y de atención si se están cumpliendo o no, de acuerdo a lo que uno definió dentro del proceso. Bien, hasta acá ya nos fuimos al mínimo nivel de detalle, nos fuimos hasta el 1 a 1 y a la pura conversación. Lo que me gustaría acá ver es, bueno, explotamos a este nivel de detalle, pero para la toma de decisiones, nosotros realmente necesitamos poder contar con una mirada más consolidada, más de alto nivel, para poder sacar conclusiones a nivel de todo el proceso, ¿sí? Entonces ahí vamos a, con la ayuda de Dan, vamos a ir a tener de este proceso de bajas que nos metimos, qué mirada consolidada podemos obtener a partir de también de todas las etiquetas que fuimos levantando en las conversaciones, como vimos hace un ratito. ¿Y qué podemos ver acá?
Fíjense que en el primer cuadro, arriba a la izquierda, podemos ver, por ejemplo, todas las acciones que puede hacer un operador en este tipo de procesos. Sin intento, hacer oferta, remarca servicio, consulta motivo. Son diferentes acciones que uno puede ejecutar como operador para intentar retener. Y acá vemos también la frecuencia con la que ocurren esas acciones. Fíjense que, ¿qué pasa acá? Más del 50% de las conversaciones aparece con una ausencia de acción, que es el sin intento, ¿sí? Esto para un proceso de retención es clave, o sea, no tener esta acción como frecuente porque justamente va en contra del core del negocio, que es retener. O sea, si no se hace ningún intento, difícilmente podamos lograr nuestros KPIs de retención, lo cual ya nos está dando un elemento importante para empezar a gestionar, ¿sí? Ya nos levanta este insight como para empezar a trabajarlo. Y abajo, lo que podemos también ver es de las diferentes tipos de acciones que puede hacer el operador, cuáles son las más exitosas y cuáles no. Fíjense, por ejemplo, hace oferta es una de las que mayor tasa de éxito tiene. O sea, sabemos que si nosotros ejecutamos esa acción con mayor frecuencia, vamos a tener una tasa de éxito mucho mayor, logrando en este caso que menos clientes se nos den de baja. Entonces, esta es una mirada que podemos tener como para ver cuáles son las acciones a impulsar y cuáles son las acciones que definitivamente tenemos que hacer que desaparezcan porque nos generan una baja tasa de retención. Esta es como una mirada a nivel más macro, más a nivel proceso. También nos gustaría compartir con ustedes una mirada a nivel agente, ¿sí? ¿Cómo están funcionando los agentes? Como ustedes saben, en todos los procesos, ahí Dan nos va a ir mostrando el scorecard, en todos los procesos nosotros podemos tener temas de procesos que hacen que las retenciones, en este caso, sean más altas o más bajas, pero también tenemos una disparidad en la ejecución de ese proceso a través de múltiples agentes que lo están ejecutando, que aunque tengan las mismas políticas, los mismos sistemas, los mismos procesos, el resultado es distinto, algunos retienen más que otros. Y el punto es entender por qué. Este scorecard, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra, por un lado, todas las filas son distintos operadores, representantes que ejecutan este proceso de baja, ¿sí? Es este proceso de retención. Y en las columnas, lo que tenemos son diferentes KPIs que vamos a tener de estos representantes. ¿Y cómo surgen estos KPIs? ¿Se acuerdan que les mostramos ahí distintas etiquetas que levantábamos desde las conversaciones? Si eso lo convertimos como un indicador con tasa de ocurrencia, o sea, en cuántas de las conversaciones que maneja ese agente ocurrió que hace oferta, ocurrió que no retuvo, ocurrió que retuvo, ocurrió que contuvo, y así con distintas etiquetas, las podemos transformar en KPIs para entender la causa de los indicadores que hoy nos generan, digamos, con los cuales estamos midiendo el proceso. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, quiénes son los que más retienen. Ahí va. Esas columnas también, esos KPIs los podemos ordenar, ¿sí? Y podemos tener, por ejemplo, diferentes personas. Vamos a ir a Silvina, que es la que más transacciones tiene, porque hay un 100%, pero es de una sola transacción, así que vamos a ir ahí a Silvina, que tiene más cantidad de transacciones. Y lo que vamos a ver acá es el secreto de Silvina, ¿sí? ¿Qué hace Silvina para poder retener más? ¿Qué tipo de acciones son frecuentes en Silvina? Y ahí podemos ver, por ejemplo, que una de las acciones más frecuentes que hace es la de hacer oferta, ¿sí? Silvina lo que más hace es oferta y remarca el servicio, que son las acciones que hoy le están generando el éxito. O sea, hay que replicar en el resto de los operadores ese tipo de acciones para poder mejorar el éxito. También podemos ver, acá antes de ir al otro operador que vamos a mostrar, acá es importante que uno puede empezar a jugar con diferentes tipos de acciones, ¿no? Uno puede poner, por ejemplo, hace oferta estándar, puede ser una acción, y hace oferta plus, que puede ser otra acción. Y poder entender que los que más venden, qué tipo de oferta están haciendo, si la estándar o la plus. O
O sea, podemos empezar a jugar con diferentes tipos de acciones a levantar para poder tomar decisiones más asertivas para mejorar nuestros KPIs. Hasta acá, Dan, vimos el secreto de Silvina, pero vamos a ver qué pasa con los que no están dando tan buenos resultados, ¿sí? Vamos a volver a Oscar. Ahí va. Y vamos a ver los que no retienen, ¿sí? Los que tenemos que definitivamente gestionar para poder ayudarlos, desarrollarlos y mejorar así su resultado. Entonces, tenemos, por ejemplo, creo que siguiendo el mismo criterio, que en los primeros hay un 100% de no retención, pero son bajas la cantidad de transacciones que tienen, vamos a ir a Axiomara. Ahí va. Y vamos a ver, así como vimos el secreto de Silvina, acá lo que vamos a ver es el secreto a no replicar de Axiomara, porque sabemos que ese secreto justamente es el que le genera el no éxito. Mantiene en secreto su fórmula de fracaso. Su fórmula de fracaso, lo mantiene bajo 7 llaves. Mejor la vamos a descubrir cuál es la fórmula de fracaso para no replicarla, justamente evitarla en el resto de los operadores, porque sabemos que eso no los va a llevar a buen puerto. Y acá justamente vemos que la acción que más frecuente hace Axiomara es el sin intento, que era justamente una acción que sabemos que no nos va a llevar a una retención. Y acá es interesante porque fíjense que no aparece la de hace oferta, que era una acción que era el secreto de Silvina. O sea, que hace coherencia con lo que veníamos hablando antes, ¿no? O sea, acá este tipo de información nos permite dar visibilidad justamente de qué es lo que hace los que más retienen y qué es lo que hace que no deberían hacer los que menos retienen o qué es lo que no hace. Por ejemplo, la oferta, qué es lo que está generando hoy el impacto en sus resultados. Esto mismo lo podemos utilizar para script de ventas, para entender cuáles son los más exitosos, o script de retención, o para poder ofertas para poder cobrar, cuáles son las alternativas que más generan, digamos, desde el lado del cliente, les generan más atracción para poder pagar. Entonces, esto podemos ir utilizándolo con múltiples objetivos. Muy bien, estamos hablando mucho de la gente y vamos a ir ahora, nos vamos a direccionar a la parte que seguramente todos tienen dentro de su plan estratégico, que es el bot, ¿sí? Es algo que hoy está, bueno, y con la pandemia se ha explotado al máximo el uso de este canal automatizado. Sabemos que la mayoría, y en la actualidad, la mayoría de las empresas cuentan con un bot como preatendedor o incluso para solucionar de punta a punta las transacciones. Y acá nos gustaría detenernos porque si estamos hablando de gestionar la experiencia del cliente, resulta clave entender el punta a punta de esa experiencia. Y dentro de ese punta a punta está también este momento inicial con el bot, ¿sí? Cómo interactúa el cliente con el bot, qué pasa en ese momento de verdad y qué tanto impacto tiene después, tanto en la experiencia como en otros indicadores que ahora vamos a profundizar. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Lo que hace primero es interpretar, si nos fijamos en el primer cuadro, qué porcentaje de las conversaciones son no retenidas por el bot y retenidas. Cuando hablamos de retenido por el bot, es que esa conversación se manejó al 100% por el bot. Es decir, no se transfirió, no continuó esa conversación con un agente para cerrar la solución, sino que nació y quedó en el bot. Y tenemos más o menos, a ver cuánto es de retención, ¿cuánto tenemos ahí? 30. Un 30%. Bien, que podría sonar algo razonable, obviamente depende de la estrategia que tiene cada organización con los bots. Hay bots más tradicionales y que son más simples, otros bots que son más inteligentes y que ya interactúan con otro tipo de información, pero tenemos un indicador que nos da una primera mirada y este indicador lo podemos tener de otros sistemas. Pero muchos clientes toman ese indicador con alegría, con un grado de éxito, pensando el 30% de mis contactos lo logré automatizar. Exactamente, pero ¿cuál es la verdad? Es un análisis cuantitativo, ¿no? Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué vemos en el cuadro de abajo? En el cuadro de abajo lo que nos representa es del total de los retenidos,
qué porcentaje realmente fue solucionado y cómo lo interpreta Logios. Con la conversación, o sea, entendiendo la conversación del cliente y viendo si realmente se solucionó o no la necesidad inicial que planteó el cliente. Entonces, fijémonos cómo acá hay un 35%, o sea, de ese 30% que retuvo el bot, solo un 35% quedó solucionado y hay un 65% que no está solucionado, un 65% que no está solucionado. Entonces, esto tiene, como decíamos, resulta clave justamente este análisis, porque nos quedamos muchas veces con el 30% de retención, como decía Dan, pero nos olvidamos de poder, o no tenemos a veces, no que nos olvidamos, quizás no tenemos las herramientas hoy para poder contar con este doble clic que le hacemos a los retenidos y entender realmente cuándo está solucionado. Pero acá no hay algo peor. No es simplemente que no se le solucionó el problema. Es que tampoco pasó al humano. O sea, no es que no le pudimos solucionar el problema en general. Habló con el bot, no se lo solucionó y se fue. O sea, lo más probable es que sea una cuestión de frustración que ni siquiera llegó a hablar con el humano. O sea, o el bot no lo entendió, o el cliente se aburrió y se fue, o se hartó. Pero es alguien que ni siquiera pudimos saber qué le pasó si no entendemos el texto. Lo perdimos. Exactamente. Y el tema, bien, y lo que menciona Dan es crítico. Como mencionábamos antes, muchas compañías tienen dentro de su plan estratégico esto como objetivo, la disminución de demanda, mejorar la experiencia del cliente. Y el punto es, ¿cuál es el impacto de esta no solución en el bot? Impacta, como decíamos antes, en la experiencia del cliente, pero también impacta en un tema de eficiencias, ¿sí? Entra la conversación, después quizás no fue transferida en ese momento a un agente, pero después quizás esa conversación entró por otro canal y se empiezan como a duplicar contactos de cuando en realidad lo que queríamos originalmente con el bot es que simplificarle la vida al cliente y también reducir demanda como un objetivo para ganar eficiencia en el proceso. Entonces, acá, sí. Pero no solamente entró, se fue frustrado y terminó llamando por teléfono, sino que hay algo peor, que es que esa frustración que vivió en el contacto con el bot hace que no quiera volver a intentarlo. O sea, no solo perdimos una posibilidad de automatización para esta consulta, sino probablemente para el futuro. Es mayor. Exactamente, y de ese cliente y de otros clientes, porque obviamente alguien que tuvo una mala experiencia con el bot no se va a quedar solamente ahí, sino que lo va a contar a sus colegas, a sus amigos, y seguramente les diga que ni lo vuelvan a intentar porque ya lo probó él y no le funcionó. O sea que hay una gran inversión en este tipo de herramientas, como son los bots, que en definitiva, si no nos aseguramos que realmente esté funcionando como nosotros queremos, como lo diseñamos, termina siendo contraproducente y termina hasta desutilizándose el canal. Bien, creo que hicimos una navegación dentro del tiempo, estaba viendo los tiempos, estamos bien. Hicimos una primera pincelada con este recorrido, esperemos que se hayan... que con este recorrido puedan haberles transmitido una primera pincelada de todo lo que Logios puede hacer. Lo que vamos a hacer ahora es repasar un poquito recapitular los principales beneficios que nos entrega Logios, que los estuvimos mencionando durante este webinar. Hablamos de un monitoreo del 100% de las conversaciones versus una muestra del 1% o de menos porcentaje, y que eso lo que hace también es que al tener el 100% de las conversaciones monitoreadas, ganar mayor velocidad en la toma de decisiones. Generalmente con una muestra tenemos que esperar mucho tiempo hasta tener una muestra representativa para recién ahí poder tomar una decisión, una conclusión, una decisión. Esto genera una mayor velocidad también para la acción y para la mejora de resultados. Nos permite también hacer comprobación ágil del éxito o no éxito de estrategias de atención implementadas, por ejemplo, tipos de script diferentes que podemos tener para una operación para mejorar la retención, la cobranza, la venta, la experiencia del cliente. También nos brinda como beneficio una reducción de costos para poder, disminuir recursos para lograr tener toda esta información y abocar esos recursos en lugar de a tareas repetitivas, quizás a tareas de mayor nivel de valor agregado.
Nos permite también posibilidad de perfilar distintos tipos de cliente, entendiendo comportamientos, preferencias de los clientes a partir de la lectura de las conversaciones y de esa manera poder tomar decisiones en distintas estrategias de atención. Y quizás como último beneficio, no son los únicos, pero son los que más queremos resaltar, y no por último el menos importante, es poder contar con análisis para mejorar no solo la calidad de atención, sino también los KPIs claves del negocio, como son ventas, TMO, satisfacción, retención, cobranzas. O sea, lo que nos da Logios son los porqués, los cómo de por qué ese indicador está como está, que ese indicador ya tenemos el resultado en otros sistemas, pero creo que el gran valor agregado que queremos transmitirles acá es, bueno, ¿cuál es la causa de ese resultado y qué tenemos que tocar para poder mejorarlo? Ahí vamos a eso mismo. Vamos a cerrar la presentación antes de ir a las consultas. Nos gustaría cerrar esta exposición, este webinar que estuvimos compartiendo con ustedes con una frase que es: entender lo que realmente necesitan nuestros clientes es realmente el primer paso para poder mejorar su experiencia y nuestro negocio. O sea, no podemos pensar en mejorar sin primero entender lo que está ocurriendo para después, a partir de ahí, usarlo como trampolín para mejorar nuestros resultados. Así que, bueno, agradecerles muchísimo. Ahora igual no nos vamos, así que vamos a ir al espacio del chat a ver las consultas que fueron surgiendo y esperamos, bueno, haber sido un poco claros, ¿no, Dan? Esperemos. En poder contarles la primera pincelada. Muy clara, Gisela. No hay dudas. ¿Hay dudas o no hay dudas ahí, Vani? Acá yo veo algunas preguntas, si hay alguna limitación en cuanto a la cantidad de mensajes entrantes. La verdad que no. Siempre nos podemos llegar a cruzar con algún cliente mucho mayor de lo que hemos tenido, pero tenemos clientes grandes y no hay una limitación. En el caso de que sea por voz, tampoco tenemos una limitación de nuestro lado, pero hay un costo en la transcripción que nosotros no proveemos en transcriptor. O sea, se puede usar de Google, de Amazon, hay varios transcriptores en el mercado, de Verbio. Tenemos algunos partners con los cuales trabajamos en la transcripción. Ahí puede haber una limitación en cuanto a costo de cuántas llamadas uno quiere transcribir, pero desde el lado de Logios no hay ningún límite. Acá tenemos otra pregunta de Germán, que dice si se puede adaptar en los últimos casos con un bot ya preexistente. Sí, la respuesta es sí. Necesitamos trabajar un poco con los configuradores del bot para ver cuál es el menú de navegación que ya tienen o algunas frases hechas. Trabajamos un poco con quien lo haya configurado y sí, la idea justamente... Es verdad que KeepCon además provee un chatbot como un servicio aparte, pero hablando de Logios puede analizar nuestro propio chatbot y obviamente es una buena integración porque nos es fácil mejorarlo, pero puede ser chatbot de terceros, sea Luis, Watson, Raza, el que quieran. Sí hay que trabajar un poco con el configuración con el que lo configuró para que nos pase ciertos datos que nosotros a su vez configuramos. Y sí, la idea justamente es estudiar, analizar, incluso proponer mejoras. Una cosa que nos pasó con un cliente es que, lo mencioné un poco antes, es que la configuración del bot, cuando no entendía el mensaje del cliente, inmediatamente decía, no te entendí, ¿querés te pase con un operador? Y entonces Logios encontró que, ahora no lo recuerdo, pero un gran porcentaje de las conversaciones la gente directamente escribía XWJPQ, entonces inmediatamente el bot le decía, ¿querés hablar con un operador? Sí. Entonces ahí detectamos el mal funcionamiento del bot, hicimos sugerencias de mejoras. Otra cosa que solemos detectar en los bots, acá en este caso se ve un poquito, que es la cantidad de veces, perdón, no estoy compartiendo pantalla, pero bueno, tenemos un gráfico que muestra la cantidad de veces que el bot no entiende algo que el operador dijo. Podemos ver la cantidad de veces que no entiende distintas cosas que mencionó, o la cantidad de veces que lo mismo le vuelve a preguntar, que es un clásico generador de fastidio. Entonces podemos ver qué tipo de preguntas o comentarios que hace el cliente son los que el bot menos entiende, entonces sugerimos cambiar la comprensión de esa parte, en fin. La respuesta es un poco larga, pero era así.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Igualmente, en estos últimos minutitos también tienen la solapa a la derecha de la pantalla como para dejar sus datos en caso de que quieran una demo más personalizada. Por otra parte, les vamos a enviar una encuesta con 2 preguntitas. Lo que más nos interesa es qué otras problemáticas ustedes tienen y no se tocaron en esta edición, porque, bueno, la idea es poder relevar esa información de todos ustedes y usarla como base de nuestro próximo workshop. Así que, bueno, de mi parte les agradezco muchísimo por haber participado. Espero que les haya resultado interesante y que estemos en contacto. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.